Se acerca nuestra liberación. Es este primer domingo de Adviento en el que estamos aquí justamente recordando eso. Nuestra liberación, ¿quién es? Es el Señor. Nuestra liberación es justamente la fiesta en la que recordamos cómo Él se encarna y se hace hombre. Y Él es nuestra liberación, ¿por qué? Porque vino a darnos vida eterna. ¿Sí? Se acerca nuestra liberación, pero también en ese estar atentos a esa proximidad de nuestra liberación, de nuestra bendición, es estar atentos, es decir, vigilantes. Y hoy el Señor nos habla del buen comportamiento. El buen comportamiento es, yo pienso, una actitud, más que una obediencia a una regla, es un estilo de vida que simplemente está atento a la gracia que se aproxima. Cuando uno no lo vive como un estilo de vida, el buen comportamiento, la regla o la ley se vive como una dictadura. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es? Una dictadura es una imposición. Y usted lo tiene que hacer porque aquí yo mando y es así. Si no, y entonces en la dictadura normalmente nuestros comportamientos, nuestro buen comportamiento es guiado o es motivado no por el amor a la obediencia, sino por el temor y la angustia. ¿Recuerdan hace 8 días, no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿sí? Y es justamente cuando uno no está vigilante, pierde uno su estilo de vida. Lo que nos invita a vivir el Señor cuando dice no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no desearás, no codiciarás lo que no te corresponde. Todo lo que usted escucha, cuando usted lo convierte en un estilo de vida, usted lo hace y se esfuerza por vivirlo de la mejor forma, porque ama al Señor, porque el Señor lo hace libre y no porque está viviendo una dictadura de la fe. ¿Sí? Y entonces, por eso el Evangelio dicen, hay muchos, ¿sí?, que están angustiados, que están con miedo, que están temerosos. Y dicen, porque se acerca la liberación. Entonces, cuando se acerca la liberación, obviamente se dan ciertos signos. Cuando se acerca la liberación, se da una sintomatología. Cuando tú te acercas a tu liberación, tu conciencia se va iluminando, se va esclareciendo. Y lo que para ti era normal ya deja de ser normal, porque tu conciencia se va esclareciendo. Y obviamente, cuando la conciencia se va iluminando, hay momentos en que incomoda. La verdad muchas veces incomoda, entonces cuando incomoda y uno empieza a vivir esta sintomatología, tiene dos estilos de reacción. Tú puedes reaccionar de dos formas. La primera, yo estaba mejor antes. ¿En qué momento se me ocurrió venir a esa misa? ¿En qué momento se me ocurrió hacer ese retiro? Yo estaba mejor antes. Y la otra, empieza usted a descubrir su verdad, no huye, sino que viene y dice, bueno, Señor, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tienes dos actitudes, o huyes o te quedas, ¿no? Porque en esto no se trata ahora de adaptar el Evangelio, no se trata de adaptar una verdad a nuestra conveniencia. ¿No es cierto? Usted nunca le pregunta a su hijo si está enfermo o está gravemente herido, si lo va a llevar al hospital o no. ¿Será que usted le parece bien si lo lleva al hospital o no? ¿Usted lo hace? Si usted ve gravemente a su hijo, usted le dice, ¿será que te parece bien si llegas hoy a la casa y comes, almuerzas? Si llegas, ¿te parece bien si me das el saludo de los buenos días? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien si quieres ir a estudiar? ¿Te parece bien si quieres venir a dormir a la casa? ¿Te parece bien si me quieres obedecer? ¿Usted lo hace?
¿Te parece bien? O sea, no es opcional. ¿Sí me entienden? Muchas cosas que uno vive en la vida cotidiana no son opcionales, son naturales. No son opcionales, son naturales, simplemente son. Usted como padre, como madre, tiene una autoridad, pero no tiene una autoridad para subyugar o para esclavizar o para hacer una dictadura en su casa o en su mundo. Usted tiene una autoridad es justamente para iluminar y para guiar y para llevar hacia el bien a aquellos que el Señor le ha encomendado. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Sí? Por eso la ley, la norma, ¿sí? La ley, la norma, eso suena como a duro, ¿no es cierto? Como que el código, como que no nos podemos salir de eso, eso suena duro. Pero no es lo fundamental, pero sí es necesario. El buen comportamiento es necesario. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que la ley cumple la misma función que cumple un semáforo en una avenida. ¿Qué hace el semáforo? Dar luz. Si no estuviera el semáforo, ¿qué pasaría? Y más nosotros que conducimos a lo latino así bien. ¿Qué pasaría donde no estuviera el semáforo? ¿Sí? Sería un desorden completo, sería un caos completo, habría más tráfico de lo costumbre. Y cuando nosotros nos permitimos andar libremente, según lo que nosotros queremos hacer y según lo que mis instintos me pidan, si nos permitimos eso, nuestra vida se va a convertir en un caos completo. Nuestra vida va a ser más que un tráfico, va a ser una desgracia, va a ser un infierno, porque tarde o temprano nuestros comportamientos, nuestras decisiones tendrán consecuencias, sean para bien o sean para mal. Sépalo, sépalo usted, ahora que me escuchas, sépalo, que cada decisión que usted tome en su vida y que es libre de tomarla, sépalo, que cada decisión que usted tome tiene consecuencias, sea para su felicidad, sea para su alegría y la felicidad de los suyos, o sea también para la desgracia suya y de los que lo rodean. Porque no se trata aquí de hablar de pecado, se trata de hablar de las consecuencias que nosotros asumimos al optar por el pecado o al optar por la gracia de Dios. Entonces, el buen comportamiento es ¿qué? Andar así como robots, en la dictadura de la fe. El buen comportamiento, en síntesis, es tener el estilo de Jesucristo, el estilo de Dios. Y cuando yo asumo ese estilo, soy feliz, soy libre, soy pleno, soy feliz. ¿Y cuál es el estilo de Jesucristo? Pensar como piensa Jesucristo, hablar como habla Jesucristo y actuar como actúa Jesucristo. Pero si en ese caminar, en esa búsqueda de ese estilo de Dios, si es en ese caminar, en esa búsqueda de la identidad cristiana, caemos, aún en nuestra caída, siempre tendremos la posibilidad de levantarnos y de continuar buscando ese estilo de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea Dios, también aparece la caída en nuestro camino. ¿Por qué? No porque justifiquemos el pecado. El pecado es malo en su esencia porque nos daña y porque corta y rompe nuestra comunicación con el Señor. Pero si el pecado tiene algo de positivo, entre comillas, es que nos ubica. Y es que cuando uno piensa que está en las nubes y que ya está en los altares y que tiene aureola y usted cae, usted lo ubican. Entonces eso tiene de positivo que cuando uno va caminando en esa búsqueda del estilo de Dios y la va alcanzando pero cae, uno dice, Señor, es que este estilo de Dios lo voy consiguiendo por tu misericordia, por tu gracia.
Si bien es cierto, yo me esfuerzo y pongo una parte de mi voluntad, pero es tu gracia y tu misericordia. Porque también cuando uno va caminando y va sintiendo que va llegando a ese estilo, puede correr un riesgo. Y el riesgo es que uno empieza a sentirse tan bueno y tan perfecto, que empieza uno a tener la sintomatología del fariseo. Y el fariseo, ¿cómo hablaba el fariseo? ¿Cómo rezaba el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Gracias, Señor, porque no soy como esa señora. Gracias, Señor. Uy, menos mal que no soy como ese señor. Menos mal que mi familia no pasa esto. Gracias, Señor. Menos mal que mis hijos no son como los hijos de la vecina. Pobre la vecina, ¿no? Pobrecita esa señora, como sufre. Mire esos hijos tan vándalos y tan horribles que le salieron. Y bien feos que sí son los benditos. Y entonces uno empieza con esa oración del fariseo a creer que uno es bueno. ¿Sí? A creer que uno es bueno. Y resulta que usted no se da cuenta, pero uno a veces está así, vea. ¿Qué estoy haciendo yo? Y a uno se le olvida que hay 3 dedos señalándolo a uno. ¿Sí ven? Cada vez que usted señale, mire, aquí hay uno, y hay 3 señalándome a mí. ¿Y qué hace el pecado? El pecado me aterriza. No porque justifique el pecado, pero cuando tú te sientes pecador y sientes que necesitas de la misericordia de Dios, ese es un buen paso para continuar ese camino en búsqueda del estilo de Dios, que es igual a la santidad. Es un buen paso para que tú descubras la santidad. El reconocer que muchas veces en tu caminar puedes fracasar, reconocer que en tu caminar no pueden haber cosas perfectas y no hay cosas ideales, pero que en tu caminar vas a encontrar poco a poco la gracia de Dios. Ahí empieza el primer paso para la santidad. Entonces, cuando viene la pausa, que a uno lo aplauden porque qué delicia, ¿no? A uno le encanta que lo aplaudan o que le endulcen el oído. Oiga, a uno sí que le gusta que le endulcen el oído. Cómo está de ojo bonito, cómo está de joven, y uno, ¿sí? Y es que muchos caemos en situaciones de pecado porque nos endulzan el oído. Y lo más tremendo de todo es que uno se cree lo que le dicen. Se lo cree. Como está de bonito y usted bien feo. Sí. Vea. Y uno se lo cree. Y no significa que ahora no vamos a tener autoestima. Por supuesto que este no es el discurso. No es que no tengamos autoestima y que no nos sintamos, claro, todos somos, no me crean lo que les estoy diciendo, todos son muy bonitos aquí. Pero ¿saben por qué? Porque Dios está aquí, porque Dios está en el corazón. Eso nos embellece más. Eso nos embellece más. ¿Saben por qué? Porque más que una apariencia física es el solo hecho de ser hijos de Dios, tener esa dignidad ya nos hace hermosos. Pero bueno, cerramos ese paréntesis, volvemos a este primer domingo de Adviento. Se acerca nuestra liberación, pero se necesita también estar preparados, tener un buen comportamiento. Un buen comportamiento que tiene el prisionero en la cárcel cuando llegan a maltratarlo y a obligarlo a hacer lo que tiene que hacer, sino el buen comportamiento de aquel que sabe y es consciente de esa liberación, de esa plenitud, que es la vida eterna, y la vida eterna que quiero gozar, que yo sé que cada uno de ustedes quiere gozar, que cada uno sueña no solamente para uno, sino para los familiares, para los hijos, para el esposo, para las personas que lo rodean, esa vida eterna que nos va a hacer felices para siempre. Cuando uno es consciente de eso, ese buen comportamiento no es un acto superficial guiado bajo el terror y el miedo, sino bajo la libertad. Yo no quiero pecar, no porque no pueda pecar, sino no quiero pecar es porque
quiero ganar la vida eterna. Y si caigo me levanto porque quiero ganar la vida eterna. Y si caigo 3 veces me levanto porque quiero seguir insistiendo hasta alcanzar la vida eterna. No me puedo quedar contemplando y rumiando mis fracasos. No me puedo quedar rumiando mis fracasos, mis tristezas. Hay gente que se queda allí encerrada en el cuarto mirando y pensando y pensando y pensando y rumiando y rumiando. ¿Usted no le ha pasado que empieza la pensadera y la pensadera y la pensadera, la pensadera, se le cae hasta el pelo, hasta el padre se le cae el pelo y le salen canas, usted se amarga la vida, le da úlceras pensando, Dios mío, se enferma pensando y pensando y pensando, cuando la solución está ahí, a la salida de su cuarto, a la salida de usted mismo. Ahí está la solución. Cuando usted levante su mirada al cielo y le diga: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Lo dice el Evangelio hoy. Lo dice el Evangelio. Oficinas de quejas y reclamos, el Evangelio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Cuando usted empiece a sentir que la cosa se puso fea, levante la cabeza porque se acerca su liberación. Cuando usted sienta que la noche se le puso espesa, oscura, terriblemente oscura, sepa que ese es el culmen que va a aproximar el amanecer. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra alegría. No porque no vayamos a sufrir, no porque el Señor no nos va a permitir la prueba, porque a veces uno dice: bueno, vengo a la iglesia, vengo tantas veces a la misa, rezo tanto y yo no veo resultados por ningún lado, siempre lo mismo, entonces ya no voy a la misa, ya no rezo, ya no voy a la misa. No, al contrario, uno tiene que seguir perseverando con esperanza, con optimismo, porque a la puerta, a la vuelta de la esquina, ya está el amanecer, ya está la luz del día que se acerca para bendecirte. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría. Como la mujer que va a parir, va a dar a luz. El último mes, díganme ustedes, es porque he hablado con algunas, el último mes ya están desesperadas. Yo no me quiero imaginar. Yo creo que uno ni se imagina. Nosotros los hombres, ¿no es cierto? Pero el último mes están desesperadas, ¿no? Las que han sido madres y han tenido la experiencia de tener una gestación de 9 meses. Y el último mes, ¿no? Y cómo caminan, ¿no? El pobre marido es el que paga los platos rotos, están desesperadas, están plena angustia, pero cuando llega el día del parto, doloroso y terrible, ¿no es cierto? Están desesperadas, pero llega el parto, o sea, cuando ya se acerca el nacimiento, empieza lo más duro, los dolores de parto. Los dolores de parto, y cuando empiezan los dolores de parto es porque ya va a nacer. Y cuando nace, se olvidó todo. En este caminar sucede lo mismo cuando la cosa está muy dura. Recuerde, está en el parto. Ya se acerca vuestra liberación. Eso es Adviento, queridos hermanos. Por eso no dejemos de aprovechar este tiempo de Adviento para prepararnos atentamente, para empezar a replantear muchas cosas de nuestras vidas. Todos los días uno tiene que replantearse cosas. Todos los días, y las grandes empresas y las grandes compañías hacen balances, hacen exámenes, evalúan cómo está funcionando la empresa o la compañía. Nosotros los cristianos tenemos que hacer balance, tenemos que hacer evaluación de nuestra vida, y es ese tiempo de Adviento, es este tiempo el que nos invita a eso, evaluarse. Y no evaluarse para flagelarse o para estar allí culpabilizándose, sino evaluarse desde la mirada misericordiosa de Dios para prepararse a esa liberación, para prepararse para esa Navidad que en un mes estaremos celebrando. Por eso es muy importante el buen comportamiento.
Muy importante uno ser educado. Lo contrario al buen comportamiento es ser mal educado. Cuando usted se queda en su pecado, usted es bien mal educado. Cuando usted patalea por las dificultades que tiene en su vida, patalea y no levanta su cabeza y mira al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted es mal educado. Teniendo una fe como la que tiene, por eso viene aquí a la misa, por eso usted viene aquí, se sienta aquí. Usted vive esta Eucaristía para nutrirse del Señor, por eso está aquí. Y si usted se va y patalea y berría y chilla y Dios mío llora porque no le salen las cosas que usted es mal educado. Haga de cuenta cuando uno de sus hijos llega a alguien y ni siquiera un buenos días, un buenas tardes dice. Porque en estos tiempos sí que hay gente mal educada. O haga de cuenta cuando usted va al centro comercial. Va al centro comercial y se llevó preciso a sus chiquitos y preciso se le antojaron del juguete el último año. Y usted le dice, normalmente cuando uno es chiquito y uno va al centro comercial y uno se antoja del juguete que a uno le encanta, normalmente el papá siempre va pelado, sin plata. No hay plata. Entonces uno tiene dos opciones, o decir, bueno papá, bueno, cuando se pueda, o tirarse al suelo y berrear y armar la pataleta. La primera opción yo la recomiendo más. La segunda, ustedes ya saben qué es lo que pasa en casa cuando uno llega. Sí pasa, ¿no? Porque a veces hay papás que dejan a los hijos hacer lo que quieran. Sí, estamos en estos tiempos en las que ya la educación o la formación es una opción del niño. ¿Sí? ¿Usted quiere? ¿No quiere? Bueno. Es una opción del niño, mas no es un acto de amor del papá de decir, no, es que tiene que ser así, ¿no? Yo recuerdo, le decía a mi papá, es que usted es muy mal papá, usted es una mala mamá. Ustedes no me dan esto, no me dan tal cosa, esto y lo otro. Mi papá sí que era bien sabio y me decía, pues mijito, usted no está en una dictadura. ¿No le gustó? Ahí están las puertas de la casa, están abiertas, vaya. Y uno, no, mejor me quedo, ¿no? En Dios, la paternidad divina es mucho más hermosa todavía, es mucho más misericordiosa, y es porque es un Dios que siempre está atento a nuestras necesidades, y no nos va a decir, no me hizo caso, pues bueno, tome rejo, no. Al contrario, Dios, no me haces caso, pues bueno, voy a dejar que tú asumas las consecuencias de lo que tú estás queriendo vivir, pero no es lo que yo quiero para ti. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida en este momento que no son voluntad de Dios. Hay cosas que usted está viviendo en este momento que no son voluntad de Dios. No son voluntad de Dios. Queridos hermanos, no es voluntad de Dios, no se dejen confundir. Formen su fe y fórmenla buscando un estilo de vida libre, espontáneo. No se dejen confundir, tengan mucho cuidado con las mezclas. No beban de otras fuentes, que es su fuente, que es la fuente del Señor. Vean, esto es un oasis. El oasis es el Señor. No beban de otra fuente. No beban de otras fuentes. Mucha mezcla. Tengan cuidado con la nueva era, tengan cuidado con el yoga, tengan cuidado con el reiki, tengan cuidado con estar metidos en esto de las cartas, horóscopo. Todas estas cosas tienen consecuencias espirituales y se nos presentan hoy en día como simplemente un acto, una acción de relajación para olvidarse de sus problemas. Tengan mucho cuidado, porque no es de Dios. Aprovecho este día para decirlo.
Hace poco, en España, un artista entró a no sé cuántas Eucaristías y profanó la Eucaristía. No consumía la Eucaristía y se la llevaba. ¿Sí vieron las noticias? Y en una plaza hizo una exposición de arte con el Señor, con las hostias consagradas. Y escribió pedrastría. Pedrastría. Les cuento eso para que sepan lo que el mundo está haciendo y que nosotros podemos estar en una Eucaristía y no... 280 hostias consagradas profanadas. Profanadas. Por eso nosotros no podemos profanar, porque aunque nos escandaliza escuchar todas estas cosas, cuando uno no se confiesa y recibe el cuerpo de Cristo en pecado, está profanando el cuerpo de Cristo. Cuando uno está en pecado y recibe el cuerpo de Cristo en pecado, lo está profanando. Y cuando uno lo recibe en pecado, no es mucha diferencia lo que uno está haciendo y lo que hizo ese muchacho allá en España. Es la misma profanación. Y no se los digo para acusar a nadie. Se los digo es porque tenemos el regalo más grande de la misericordia de Dios, que es la reconciliación, la confesión con el presbítero. No tengan miedo de acercarse al confesionario, no tengan miedo de acercarse a ese banquete de Pascua, a ese manantial de misericordia en el que usted no va a ser juzgado o juzgada, sino que usted va a experimentar una de las más grandes liberaciones de su vida, es sentir que la gracia llega a su corazón y que el Señor lo perdona, y que cuando el Señor lo perdona, usted lo recibe a Él sacramentalmente y empieza una vida diferente, distinta en el sentido de que las cosas usted las va a ver diferente, no porque el Señor lo vaya a cambiar a usted y vaya a cambiar su personalidad y vaya a cambiarlo, porque nosotros no somos extraterrestres. Nosotros no somos gente rara. El cristiano se ve como alguien raro, pero no debería ser raro, es un estilo de vida, así como el vegetariano, así como el que hace yoga, así como el que nosotros tenemos que proponerle al mundo, mire, Cristo. Cristo es mi estilo de vida. No sigo hablando, me da pena con ustedes. Pero Cristo es un estilo de vida que se tiene que proponer. Se tiene que proponer. Y se propone no solamente con las palabras, sino con nuestra vida. Con nuestra vida. Con nuestra vida. Usted no tiene que ser raro o extraño para el mundo. Usted no tiene que ser extraño y raro para los demás. Usted tiene que ser lo que es, pero lo que es identificado con Cristo. Usted no puede pretender ser yo y yo no puedo pretender ser usted, porque somos diferentes. Pero en la diferencia está esa riqueza en la que podemos ser uno solo, caminar en unidad y mostrar al Señor. Entonces, queridos hermanos, se acerca nuestra liberación. Vea qué bonito, ¿no? Este oasis. Y no se ha terminado, vienen más sorpresas todavía para ustedes. Ahí está, vea, la confirmación del Señor. ¿Sí? Nada sucede sin que el Señor no lo permita, ¿no? Entonces ahí está, el oasis. Vengan y beban, vengan y vivan. Vengan y disfruten de este misterio, vengan y disfruten de esta gracia. Cuando uno empieza a disfrutar, uno empieza a sonreír, ¿sí o no? Uno empieza a ser feliz y se siente, se percibe. Pero si no, uno va a salir como el que vive la dictadura. Me tocó. Como cuando la mamá, éntrese a la calle que ya viene su papá, y no entraba asustado del papá. No, éntrese a la casa porque
porque ya es hora de estar en familia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Venga a la misa porque si no se va a ir al infierno. Bueno, es una verdad, pero pues bueno, a veces nos la pintan muy dura, ¿no? Venga a la misa porque si no, confiésese con el Padre, porque mire, hace cuánto que no se confiesa, si no, mire, le pasa algo y se muere y se va a condenar. Es cierto, pero independientemente de eso, venga, nútrase de esto, porque usted ama profundamente a Dios.